Bienvenidos al curso de interoperabilidad Blazor. Vamos a ver las formas en las cuales Blazor integra el código JavaScript. Para empezar desde cero vamos a crear un nuevo proyecto en cualquiera de las versiones de Blazor y en cualquiera de las versiones de .NET funciona de la misma forma. Entonces puede ser versión Blazor Web Apps, Blazor Server, Blazor Web Assembly o puede ser versión Blazor Hybrid. Cualquiera de las versiones lo integra de forma similar. Entonces voy a elegir la versión Blazor Web Apps, le damos un nombre. Lo vamos a crear con cualquier versión de .NET. En este caso yo voy a utilizar la 8, pero los principios aplican de la misma forma. No siempre es así. Realmente cada versión de .NET tiene sus diferencias, pero en el caso de esta integración de JavaScript sí se mantienen las mismas reglas. Entonces, cuando nosotros creamos el proyecto, este viene con una estructura. Ya tiene una sección de código JavaScript integrada. ¿Dónde la podemos encontrar? Si estamos utilizando Blazor Web Assembly, el archivo lo vamos a encontrar en www.roots y se llama index.html. En este caso, como estamos utilizando la versión Web Apps, lo vamos a encontrar en Components, en este archivo que se llama AppRazor. Entonces, ese es el archivo que inicializa nuestra aplicación y ahí vamos a encontrar tanto etiquetas, links, como etiquetas scripts. Y aquí es donde encontramos una sección de código JavaScript que ya viene integrada. Entonces, lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos crear el código JavaScript o cómo lo podemos integrar. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar aquí en Page este componente que se llama counter. Entonces la primera forma de integrar el código JavaScript es creando una etiqueta aquí que se llame script. No olvides suscribirte. La etiqueta script y colocar dentro de esta etiqueta script el código o una función. Vamos a colocar una función aquí. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Puede ser esta función. Esta función que se llama, es una función flecha, se llama contar y lo único que me hace es, en este caso, imprimir por consola. Entonces, esta función la voy a disparar. Voy a colocarle aquí async tags para que veamos que se está disparando correctamente. Y aquí siempre, esto sí es una regla general, siempre esto ya viene listo, esto ya viene pensado para integrarse con código JavaScript. No es algo que nos estemos inventando, sino que ya esto viene hecho para trabajar así. Entonces, inject IJRuntime es la interoperabilidad que nosotros vamos a utilizar para poder enviar e interactuar con código JavaScript desde nuestro componente Blazor o de nuestro componente Razor. Entonces, aquí yo tengo este código y cómo yo voy a disparar esta función desde mi código, a pesar de que este sea un script que se encuentre en mi componente, no es una forma de tomarlo tan a la ligera que yo puedo asignar directamente. Entonces lo que tengo que hacer es que puedo disparar esta función cada vez que le doy aquí en esta función de increment count, puedo disparar esta función contar. ¿Cómo lo hago? Vamos a colocarle un invoke, aquí puedo colocarle await, vamos a colocarlo aquí después de esta línea, await, lo único que estoy haciendo es utilizando invoke void async y entre paréntesis le vamos a colocar el nombre de la función que en este caso es contar. Entonces lo único que estoy mostrándoles acá, independientemente del código que esté en este componente, es la forma como yo puedo llamar este componente. Entonces yo puedo colocar una etiqueta script dentro de mi componente, esa es la primera forma, y dentro de esa etiqueta colocar el código JavaScript, cualquiera que sea, lo voy a colocar dentro de esa etiqueta. Esa es la primera forma. Vamos aquí en este caso, esto sale porque lo corrí por HTTPS. Entonces aquí no olvides suscribirte. Yo puedo mirar por consola que aquí se está ejecutando esa función de JavaScript. Listo.
Entonces, ahora nos vamos a enfocar es en la forma como lo podemos integrar. Esta es una primera forma, colocando una etiqueta script dentro del componente. La segunda forma que nosotros tenemos para integrar código JavaScript es colocarla aquí en el componente que inicializa nuestra aplicación, que es en este caso es AppRazor. Si están trabajando en WebAssembly, se va a llamar index.html, no IndexRazor, sino index.html. Y aquí en la sección de scripts coloco ese script. Entonces, esta es la segunda forma, colocándolo en el componente que tenga las funciones de JavaScript que inicializan mi aplicación. Entonces, aquí va y aquí vamos. Ahí está la función corriendo correctamente. La tercera forma es creando un archivo aparte, un archivo con funciones de JavaScript, que es la forma, digamos, más correcta cuando estamos trabajando extensiones de JavaScript largas, ¿sí? Esto depende mucho del proyecto, no para todos los proyectos aplica con las mismas ventajas. Entonces yo puedo colocarle aquí. Cuando vaya aquí en www.roots, le doy clic derecho, agregar. En este caso le doy nuevo ítem o new item y le puedo colocar aquí, por ejemplo, funciones. No olvides suscribirte. Y aquí .js, que es la terminal de los archivos JavaScript. .js, lo agrego y ahí ya puedo ver que me interpreta como que yo estoy creando un archivo, un archivo JavaScript. Copio mi función, en este caso ya no necesito la etiqueta script porque lo estoy trabajando directamente en un script. Entonces aquí pego mi función, las funciones que sean necesarias, pero como estoy trabajando con un archivo aparte, necesito llamarlo. Eso se hace aquí. Entonces para eso son estas funciones. Entonces coloco una función script, coloco source src y llamo a mis funciones. Aquí por default nos va a salir una virguliña. Esa virguliña, esto se llama virguliña por si no saben. Esa virguliña la vamos a quitar porque eso por lo general nos coloca un error ahí porque no lo reconoces. Es cuando trabajamos con el autocompletado, coloca la virguliña, la quitamos para evitar errores. Entonces, esa es la tercera forma, colocando un archivo aparte. Entonces, aquí vamos a inspeccionar y vemos que nuestra función se está ejecutando. La última forma es una forma parecida a esta, muy similar a esta, solamente que lo vamos a hacer teniendo en cuenta el nombre de nuestro archivo. Entonces vamos aquí, yo voy a copiar este mismo nombre de counter. No olvides suscribirte. Y voy a darle aquí en page, agregar nuevo ítem. Coloco el mismo nombre del componente .razor.js, .javascript al final. Entonces, esto lo que hace es interpretarme que el código que yo voy a colocar aquí hace parte, o bueno, esto lo hago más que todo por organización, por orden. Entonces aquí me genera un archivo JavaScript. Entonces yo puedo coger mi código, pegarlo acá, y ahí nos va a quedar la función. Pero al igual que como yo hice de llamar este archivo, esta función no la va a tomar inmediatamente. Vamos a hacer la prueba. Aquí ya no hay ningún código. Si ustedes van a inspeccionar y dan clic, no se está disparando una función. De hecho, aquí se bloquea la aplicación, me genera un error porque aquí yo estoy activando una función que no existe, que no la encuentra. Eso es porque también en AppRazor, así como llamé este archivo de funciones, debo llamar este archivo de acá. Debo darle el redireccionamiento hacia ese archivo. Entonces la ventaja es por organización. Entonces aquí, como este archivo está redireccionando por fuera, entonces debo darle no olvides suscribirte. Punto, eso es para salir de la carpeta. Ahí nos va a empezar a guiar componente, page, y ahí es donde se encuentra el archivo JavaScript. Entonces, esa es la última forma
adicionándolo directamente al componente o llamándolo igual que el componente, pero pues desde el componente que inicializa nuestra aplicación debemos especificarle que vamos a utilizar ese archivo que nosotros creamos. Entonces así es como yo puedo redistribuir. Aquí de hecho puedo tener unas funciones en este archivo, otras funciones en este archivo, teniendo cuidado de unas reglas importantes que vamos a ver en el siguiente video.